¿Cómo están a todas y a todos? Mi nombre es Giovanni Samanamur, director del CIS. Una vez más, por una tercera oportunidad, estamos aquí en una presentación virtual, ¿no? Como ustedes saben, por la situación esta de la cuarentena y la pandemia, hemos tenido que recurrir a este tipo de presentaciones y no tener las habituales presentaciones con gran público, con toda una estructura y un aparato mucho más grande y obviamente dinámico. Sin embargo, esto no es óbice para que nosotros podamos presentar los textos. Y en esta ocasión estamos en la presentación del texto de William Lobström, La presidencia de Sucre en Bolivia, ¿no? Esto es parte de todo un proyecto que nosotros tenemos, que es el fomento a la cultura, y continuar con ese proceso que se ha interrumpido lamentablemente por las situaciones que ya he mencionado y las anteriores, pero que eso obviamente nos tiene que impedir a nosotros continuar con el trabajo de la difusión de la cultura. Estos textos, sobre todo la colección de la BB, son muy importantes porque marcan los aspectos más importantes, más trascendentales, las reflexiones más importantes de intelectuales, de autores, de literatos, que han contribuido enormemente a la comprensión de la realidad boliviana, no todos ellos bolivianos, algunos extranjeros, ¿no? Entonces, en este caso, esta obra importante y fundamental va a poder introducirnos en el tiempo, en el momento en que vivió Sucre y todo lo que implicó para Bolivia el tema de la presidencia, ¿no? También aprovecho, antes de darle la palabra a William, aprovecho la oportunidad para un poco difundir algunos lineamientos que estamos haciendo actualmente a partir del CIS. Uno primero quiere decir que vamos a ingresar a partir de este mes, del mes de julio, a la publicación de algunos textos en formato digital. Esto con el objetivo de poder adaptarnos un poco a la cultura digital que nos tenemos que sí o sí acostumbrar y sobre todo para poder difundir ciertos textos, cierta literatura que sería muy difícil acceder en el formato físico, ¿no? Entonces vamos a ingresar al formato digital y seguramente ya vamos a tener les vamos a mencionar, ya hemos colgado en nuestra página de Facebook los títulos que están próximos a ser publicados el siguiente mes. Bueno, sin más preámbulos y agradeciéndole la predisposición al autor William Lobström, le cedo la palabra para que él nos pueda explicar lo que implica la implicancia de su texto, las connotaciones y también de esa manera nos puede incentivar a la lectura de este texto de la BBB. Me complace mucho en estos tiempos de pandemia poder participar en esta presentación virtual de mi libro, La presidencia de Sucre en Bolivia, que ha salido ya en su quinta edición y forma parte, como dije, de la Biblioteca del Bicentenario. La primera edición de este libro, que salió en el formato de una disertación para optar al doctorado en Historia, es en inglés. Las siguientes ediciones y ampliaciones en español fueron editadas en Caracas y en La Paz. Y obviamente esta quinta edición sale como parte de la Biblioteca del Bicentenario. Hace un par de años me enteré que mi libro había sido seleccionado por el comité seleccionador de la Biblioteca del Bicentenario como uno de los libros claves que de cajón entraban en la colección. Sin embargo, se tardó un poco en hacer la edición a cargo del licenciado Alfredo Ballestad, quien a propósito fue exalumno mío en la Universidad de San Francisco Javier en la carrera de Historia. El historiador y profesor Mario Castro Torres también participó en esta quinta edición, presentando el libro en un prólogo muy erudito. Es un poco difícil saber qué énfasis se puede dar a mi trabajo, cuyo título en inglés sería traducido como Tentativas de reforma económica y social durante la presidencia de Antonio José de Sucre en Bolivia. No es un trabajo historiográfico tradicional, a pesar de que el enfoque es un hombre,
un militar, un presidente, en un tiempo de transición, pero no es tradicional, digo, porque hace un enfoque en las varias tentativas de reforma y económica y social que se hicieron durante los 3 años y medio de la presidencia de Antonio José de Sucre en Bolivia. Se solía erigir monumentos a los soldados patriotas y héroes en el siglo XIX en América Latina, pero la cuestión de hacer monumentos ha sido cuestionada, sobre todo en algunos países de Europa y en los Estados Unidos, donde estamos viviendo un momento en el cual se está quitando o derrumbando muchísimas estatuas de héroes del siglo pasado, sobre todo los monumentos erigidos a la memoria de generales que pelearon en la Guerra Civil de Estados Unidos al lado de la Confederación de los Estados del Sur. Ojalá que no pase lo mismo aquí en Sucre, que el monumento a Sucre que adorna la Plaza 25 de Mayo aquí en Sucre siga de pie y que las estatuas de Bolívar y de Sucre que adornan el Prado en la ciudad de La Paz también se mantengan. Porque si el pueblo se olvida de su historia, está condenado a repetir los errores del pasado. Aquí tengo una réplica de la estatua de Sucre que adorna la plaza de Sucre y me sirve siempre de inspiración cuando me acuerdo de la novedad que fue la administración Sucre en la naciente Bolivia. De los muchísimos tentativos de reforma económica y social, a mi juicio, me parece que el más importante es la reforma educativa que quiso hacer Sucre y logró en gran medida, a pesar de la mentalidad totalmente medieval que perduraba aquí en la Universidad de San Francisco Javier. Y paralelamente la reforma que se hizo en cuanto a la posición socioeconómica y política de la Iglesia Católica en el Alto Perú, que entra en el juego de las reformas educativas en el sentido de que gran parte de las propiedades y de la riqueza de la Iglesia formaron el capital para crear escuelas y colegios aquí en las ciudades altoperuanas. La reforma educativa tiene varios aspectos que a juicio de nosotros hoy en día son obvios. Por ejemplo, la introducción de un pensum moderno en los estudios, la importación de bibliotecas y libros para ingresar a los colegios de artes y ciencias que fundó Sucre durante su presidencia, la capacitación de maestros, la importación de maestros en ciencias sociales y en lenguas y en otros temas que apenas se trataban en la Universidad Tradicional Latinoamericana de la Colonia. Aquí en Sucre, en la ciudad de Sucre o Chuquisaca, se fundó el Colegio Junín en 1826. Perdura todavía el Colegio Junín y está por cumplir un aniversario en el año 2026 que tiene que ser motivo de grandes festejos. En la ciudad de Potosí se fundó el Colegio Pichincha, en La Paz el Colegio Ayacucho, en Oruro el Colegio Sucre, en Cochabamba el Colegio Bolívar. Y más tardíamente, cuando ya no estaba físicamente presente aquí en Bolivia, el Mariscal de Ayacucho, se fundó el Colegio de Florida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Tampoco se olvidó de la educación femenina el Mariscal de Ayacucho en sus reformas. Como decía antes,
la educación de las mujeres a nosotros hoy en día nos parece una cosa de dada, una cosa obvia, pero no fue así, porque durante el periodo del virreinato las mujeres de la alta clase recibían instrucciones en gramática, en elocuencia y en artes manuales y labores en sus casas con tutores privados, solas o en pequeños grupos de niñas de familia o de la misma clase social. Eso empezó a cambiarse con la llegada del arzobispo José Antonio de San Alberto, quien fundó un colegio para niñas educandas antes de morir en 1804. Ese mismo colegio tuvo su eco, Colegio de Educandas tuvo su eco en otras ciudades altoperuanas, donde empezaron a dedicar más tiempo y más recursos a la educación de la mujer en las ciencias y las artes útiles. También aquí en Bolivia, durante el tiempo de la administración Sucre, se hizo un esfuerzo para extender la educación básica a las clases sociales medianas y bajas. Por ejemplo, el antiguo complejo de los agustinos, el claustro y la iglesia de los agustinos, se convirtió el claustro primero en un tambo y la iglesia se convirtió en una escuela de primeras letras, siguiendo el método de Lancaster en Inglaterra de enseñanza mutua de las cosas más básicas y utilizando recursos mínimos. Luego el mismo claustro de San Agustín se convirtió en el Colegio Don Bosco. El claustro de los dominicos se convirtió al principio en Corte Suprema y Biblioteca Nacional, pero luego pasó a ocupar ese claustro el Colegio Junín. También en las provincias, en los departamentos, se hizo mucho esfuerzo para crear educación popular, sobre todo en el departamento de Cochabamba, donde durante la presidencia de Sucre se fundaron varias escuelas en diferentes pueblos como Totora, Tarata, Sacaba, provincias del departamento de Cochabamba, donde no existía la instrucción primaria antes. Lamentablemente, la falta de recursos, la falta de seguridad económica, la falta de interés por parte de la élite altoperuana destinó a esos colegios al fracaso. Pero fue una iniciativa bastante noble de parte del mariscal de Ayacucho. También en cuanto a la reforma social, Sucre fundó con recursos extraídos de la iglesia hospicios para mendigos, donde se recogían los pobres, los mendicantes, para que aprendan un oficio y para que no dependan de la caridad para su mera existencia. Luego se puede pasar a considerar muchas otras reformas que intentó imponer el mariscal de Ayacucho aquí, con una mentalidad muy abierta, aunque él no recibió una educación muy esmerada en su Venezuela nativa, porque ingresó a la milicia a los 14 años. Sin embargo, es obvio que fue una persona muy leída y escribida, muy instruido, que conocía las noticias y las nuevas tendencias, sobre todo en Europa y aún en los Estados Unidos. A su lado estuvo un español singular que también figura en un lugar muy importante en la historia boliviana de los primeros años, que fue su ministro del Interior, Facundo Infante.
que fue la inspiración y la fuente de varias de las ideas de Sucre, de la metodología de imponer las reformas que quiso hacer Sucre. También fue el instrumento detrás del primer periódico en la historia de Bolivia, El Cóndor de los Andes, donde se puede leer muchas ideas de avanzada, muchas ideas nuevas, que provienen probablemente de la experiencia de Facundo Infante en Europa como español militar, y también proviene de su tendencia radical en la política española. No se sabe realmente si la mayoría de la inspiración vino de Infante o si fue propia de Sucre, pero los dos colaboraron y trabajaron muy estrechamente en crear ese experimento socioeconómico. Ahora, el título del libro en inglés de la tesis es Tentativas de Reforma Económica y Social. Y obviamente, al final, después de analizar todas las reformas iniciadas por Sucre, hay que reflexionar un poco sobre la razón por la cual muchas de esas reformas no avanzaron o no prosperaron o simplemente fracasaron. La reforma educativa quizás fue la más duradera, porque fue una necesidad imperante en la sociedad altoperuana extender la educación práctica y científica. La reforma de la Iglesia también fue una reforma duradera. Los tiempos de la Guerra de la Independencia habían arruinado a la economía altoperuana. Las minas estaban anegadas y cerradas y abandonadas. El campo también estaba semi-abandonado porque los diferentes ejércitos llevaron a los campesinos como soldaditos para pelear en cualquier lado de la contienda. La iglesia estuvo muy pobre en todo sentido, no solamente en el sentido económico. La iglesia había dejado de percibir los diezmos y las veintenas que tradicionalmente apoyaba el culto en el Alto Perú o en Charcas por las incertidumbres del tiempo. Y los monasterios de hombres estaban semi-abandonados, por eso le fue fácil para Sucre apoderarse legalmente mediante decretos o con el apoyo de la asamblea de esas propiedades para convertirlas en centros educativos. No obstante esos éxitos limitados que menciono, en general muchas de las reformas que quiso imponer Sucre fracasaron por la mentalidad enclaustrada de la mayoría de la gente altoperuana, sobre todo la élite, por los intereses creados de ellos en cuanto a propiedades, en cuanto a posición social, en cuanto a poder político. Lo que propuso Sucre fue un desafío para sus intereses personales y de clase. Por lo tanto, cuando ya la crisis llegó al final en abril de 1828, con un motín de parte del ejército colombiano a quien no se había todavía pagado el bono que la Asamblea Boliviana les prometió como parte de sus servicios en la liberación del país, todo empezó a desmoronarse aquí en Bolivia. Los colegios de pueblo se cerraron. La incertidumbre económica impuso que no se podía adelantar las reformas que había propuesto Sucre. Entre las cosas más novedosas que Sucre quiso imponer, que fue, se puede decir, un fracaso bastante rotundo, fue en la cuestión impositiva. Antes, toda la economía altoperuana estuvo sostenida por la minería, por un lado, por la agricultura, por otro lado, y por los diezmos que pagaban los campesinos, un impuesto sobre su producción, impuesto que estaba recogida 2 veces al año
en San Juan y en Navidad, y que la iglesia compartía con el gobierno real. Esos diezmos y veintenas, esos impuestos, dejaron de cobrarse mucho antes de la llegada de Sucre, y la iglesia estaba en una situación desesperada y por lo tanto el gobierno también. Habían adquirido muchas obligaciones, habían adquirido muchos proyectos que necesitaban financiamiento y simplemente no había contante y sonante. La idea más novedosa de Sucre quizá fue lo que se llamaba la contribución directa. La idea fue sustituir el tributo de los indígenas y los diezmos y veintenas por un impuesto más moderno, una contribución universal que todos los autoperuanos tenían que pagar, una suma modesta pero universal para ingresar a las arcas del fisco, y eliminar el tributo de indígenas, que se consideraba un anacronismo aún en aquellos tiempos, un impuesto totalmente injusto y discriminatorio, pero la idea de la contribución directa no echó raíces. Era muy difícil imponer eso en una sociedad tan desorganizada y bastante primitiva como fue la sociedad altoperuana. No se pudo. También se proponía imponer impuestos sobre los ingresos de algunos profesionales como los abogados y los médicos, y también imponer un modesto, limitado impuesto sobre los bienes raíces, los campos y las casas en las ciudades. La élite se opuso a todo eso, y cuando Sucre cayó herido en el brazo derecho el 18 de abril de 1828, la clase dominante altoperuana, por más que hayan mostrado un entusiasmo exorbitante con la llegada de Sucre, con la victoria de Ayacucho y con esos aires nuevos y de reforma que entraron aquí, por más que hayan demostrado un júbilo con todo eso, se alegraron cuando fue derrocado Sucre, porque significaba para la élite que todo se volvía a su cauce, todo se volvía normal, no había ya amenaza a la autoridad y al poder de la clase dominante. De tal manera que el mismo héroe de Ayacucho, que había sido recibido aquí en Chuquisaca con júbilo y con grandes actos y aplausos, fue pifiado e insultado cuando en agosto de 1828 salió de esta ciudad después de haberse sanado de la herida en su brazo derecho, rumbo al puerto de Cobija en el Pacífico. Lo insultaron y lo pifiaron cuando se fue. Debe haber sido una de las cosas que más le ha dolido a Sucre, esa decepción, ese rechazo de los que antes se habían presentado como sus grandes amigos y sus grandes apoyadores. De modo que es una historia larga y complicada y muy detallada que presento en mi libro. Una historia que tiene sus ecos en otros países latinoamericanos, pero yo creo que el caso boliviano es único en varios sentidos, porque fue impulsado por un hombre joven, un gran héroe en los ojos de la gente, un hombre de ideas de avanzada, apoyado con Facundo Infante, que también era un hombre liberal y de ideas avanzadas, y se pudo arrancar en cierto sentido en los 3 años y medio de la presidencia de Sucre, y que dejó su huella permanente en los colegios, en las reformas que se hizo a la iglesia, en la ideología, en el pensum de los colegios, en las bibliotecas y los libros que el gobierno de Sucre importó de un librero en Buenos Aires para
oscurantismo del pasado clerical que dominaba aquí en la Universidad de San Francisco Javier. Sucre murió a los 35 años, después de haber sido soldado victorioso, héroe en Ayacucho, presidente de un país naciente, impulsador de grandes reformas socioeconómicas, todavía venerado ya con la distancia, con una estatua en la plaza principal de esta ciudad, que a lo largo de su breve vida acumuló enemistades, atrajo mucho resentimiento, mucha envidia por parte de otros militares menos ilustrados que él, pero siempre aliado y amigo leal de Simón Bolívar. De modo que espero que el público boliviano pueda, por medio de la Biblioteca del Bicentenario, pueda aprovechar la gran edición que está haciendo la Vicepresidencia de la República para comprender mejor y compenetrarse más en la propia historia de los primeros años de la historia de esta gran república. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a William Lobstrom por habernos explicado los elementos más importantes de su texto. Hemos visto ahí claramente que en el caso de la presidencia de Sucre hay varios elementos que se enfatizan que no necesariamente están claros en la historiografía que convencionalmente tenemos nosotros y que a veces muchas de ellas se aprende en la escuela, ¿no? La importancia de la reforma en el campo de la iglesia, por ejemplo, la visión sobre la modificación del sistema universitario, que tenía una tradición bastante medieval, diríamos así, porque venía justamente de toda la colonia española y toda su tradición, y había un espíritu un poco más reformador y que también repercutió en el ámbito de la educación, introduciendo modificaciones, visiones, ¿no? Incluso también el aspecto importante de querer avanzar en un sistema impositivo que rompa con el impuesto a las comunidades, ¿no? Que era recurrente en el marco de la época colonial. Sin embargo, eso tal vez no prosperó. Murió muy joven, como señalé, a los 35 años, ¿no? Estos son algunos de los datos así muy rápidos que ustedes los van a encontrar de manera mucho más precisa en el texto de la presidencia de Sucre en Bolivia. Así que le agradecemos profundamente a William Lobstrom por habernos brindado este tiempo desde Sucre, habernos mandado su presentación desde Sucre, y a partir de eso que ustedes puedan tener un incentivo para la lectura de esta importante obra. Y para terminar, les quiero recordar que este mes vamos a presentar seis textos, 3 de ellos en la BBB y 3 de ellos, o de la colección, perdón, de la BBB, y 3 de ellos del CIS, ¿no? Como les había adelantado al principio, algunos de ellos van a tener el carácter digital exclusivamente, se van a poder descargar de la página de Facebook, y cualquier persona, en función del interés, la necesidad, lo va a poder descargar, obtener y leer tranquilamente, ¿no? Sin embargo, no vamos a dejar el formato físico, van a publicarse también en formato físico, pero como una forma de incentivar a la lectura en estos contextos donde tenemos que estar en una cuarentena y de evitar el aglomeramiento o de que se puedan disponer de espacios públicos. Es una forma un poco de contribuir a la cultura digital, a la cual tenemos que necesariamente ingresar a partir de la situación compleja que hemos vivido. Entonces, también quiero recordarles que en la ciudad de La Paz y el Alto está todavía abierto el tema del delivery, así que ustedes pueden solicitar este texto si no pueden ir o tienen alguna dificultad, a través del delivery, que tienen los teléfonos, el WhatsApp, que está todo ahí en la página web, para que ustedes puedan acceder a la bibliografía.
Bueno, sin mayores detalles, sin mayores elementos, yo me despido. Muchísimas gracias a todas y a todos que nos están siguiendo por vernos, y esperemos que la subsiguiente semana empecemos a tener, digamos, presentaciones ligadas sobre todo en este caso a la fecha del 16 de julio, al aniversario de la Ciudad de La Paz, así que vamos a tener algunas cosas importantes que presentar también en el marco de toda esta gran producción cultural que significa la colección de la BBB. Muchas gracias.